Venga, vamos a meternos de lleno con uno de los trastornos más comunes y a la vez peor entendidos que existen, el síndrome de ovario poliquístico, o SOP. Pero ojo, que vamos a ir mucho más allá de lo que se suele contar, a descubrir lo que de verdad se esconde detrás. A ver, si alguna de estas cosas suena familiar, hay que saber que no es una simple casualidad. Son síntomas que muchísimas veces se pasan por alto o se les echa la culpa al estrés, pero que para un montón de gente son la punta del iceberg, la señal de que algo más profundo está pasando en el cuerpo. Y aquí va un dato que, de verdad, lo cambia todo. Según la Organización Mundial de la Salud, un brutal 70% de las mujeres que tienen SOP es que ni siquiera lo saben, no están diagnosticadas. O sea, están luchando a diario contra los síntomas sin tener ni idea de cuál es la causa real. Entonces, vamos al lío. ¿Qué es exactamente el SOP? Pues mira, lo primero que hay que dejar claro es que su nombre engaña, y mucho. Porque esto no va solo de tener quistes en los ovarios. La historia es infinitamente más compleja. Para poder diagnosticarlo, los médicos usan los llamados criterios de Rotterdam. Y la clave es que solo hace falta cumplir 2 de estas 3 condiciones. Y aquí está el kit de la cuestión. Esto hace que el SOP sea súper heterogéneo. No todo el mundo tiene los 3 síntomas, y por eso cada caso es un mundo. De ahí que sea tan difícil de pillar a veces. Y ahora sí que sí, vamos a lo importante, al núcleo de todo. Vamos a ver qué es lo que de verdad mueve los hilos, cuál es el motor que impulsa todo este desequilibrio. Porque para entender el SOP hay que mirar mucho, mucho más allá de los ovarios. El gran protagonista en la mayoría de los casos es la resistencia a la insulina. Hay que imaginarlo como una reacción en cadena, un efecto dominó hormonal. Las células del cuerpo, por así decirlo, se vuelven sordas a la insulina. El páncreas, para compensar, empieza a gritar, produciendo más y más. Y claro, todo ese exceso de insulina va directo a los ovarios y les dice, a producir más andrógenos. Es literalmente la tormenta hormonal perfecta. Lo realmente alucinante de esta tabla es ver cómo todas las piezas encajan. La resistencia a la insulina provoca el exceso de andrógenos. La grasa visceral, sobre todo la abdominal, empeora esa resistencia, creando un círculo vicioso de manual del que es súper difícil salir. Y por debajo de todo, tenemos la genética y una inflamación crónica, que sin hacer ruido va echando leña al fuego. Queda claro que el SOP no es una sola cosa, es un sistema entero que está desequilibrado. Pero atención, porque ahora viene la parte más reveladora, la que casi nunca se explica. El papel que juega el cerebro como el auténtico director de orquesta de todo este caos hormonal. Y es que la analogía del director de orquesta es que es perfecta. El hipotálamo, que es una zona diminuta pero súper poderosa del cerebro, debería mandar señales hormonales con un ritmo muy concreto para dirigir a los ovarios. Pero en el SOP, este director pierde totalmente el compás. Empieza a mandar las señales a toda pastilla demasiado rápido y con demasiada fuerza. Claro, la pregunta del millón es ¿y por qué se vuelve loco este director? Pues curiosamente, la respuesta está en una molécula muy pequeña. Se llama quispeptina. Pensemos en ella como si fuera el acelerador del sistema hormonal. Pues bien, en las mujeres con SOP, los niveles de esta molécula están por las nubes. Es como si el pedal del acelerador estuviera atascado, pisado a fondo todo el rato, obligando al hipotálamo a ir a 1000 por hora sin descanso y manteniendo todo el descontrol. Y no es el único mensajero químico metido en el ajo. Luego está la acetilcolina. Su desajuste explica 2 síntomas supercomunes que en principio no tienen nada que ver. Por un lado, los problemas digestivos, como la hinchazón o el intestino irritable. Y por otro lado, los síntomas depresivos. Esto demuestra de una forma increíble que lo que pasa en el intestino y lo que pasa en el cerebro están conectados por la misma bioquímica alterada. Y la historia se repite con la dopamina, el famoso neurotransmisor de la motivación y el placer. Su metabolismo también está patas arriba, y esto no solo afecta a cómo funcionan los ovarios, sino que también tiene una base genética. Se han encontrado variantes de sus receptores que se asocian a un mayor riesgo de tener SOP. Una vez más, vemos que esto va mucho más allá de las hormonas. Es un tema neuroquímico y genético. Y claro, es que es lógico. Con todo este lío químico en el cerebro, tiene que haber una consecuencia directa. Una carga que se ha ignorado durante demasiado tiempo. El impacto tan tremendo que tiene en la salud mental. Esta cifra es sencillamente demoledora. Estamos hablando de que hasta un 60%, más de la mitad, pueden sufrir ansiedad, depresión o una angustia muy significativa. Y es vital entender que esto no es por ser demasiado sensible, es una consecuencia biológica y directa del propio trastorno. Al verlo así, en un gráfico, el impacto es todavía más bestia. Deja clarísimo que la salud mental no es una cosita secundaria o un efecto colateral del SOP, no. Es una parte central del problema y hay que tratarla con la misma seriedad que los síntomas físicos.
Pero bueno, la buena noticia, y es una noticia muy, muy buena, es que aunque el SOP es complejo, se puede gestionar. Y las opciones que tenemos hoy en día para tratarlo son muchísimo más amplias y esperanzadoras de lo que la gente se piensa. Aquí, el punto crucial es entender el orden de los factores. El estilo de vida no es un consejo vago que se da al final de la consulta. ¿Qué va? Es el tratamiento más fundamental y poderoso que existe. ¿Y por qué? Porque ataca a la raíz del problema, la resistencia a la insulina y la inflamación. Y sobre esa base tan sólida, los fármacos modernos son herramientas fantásticas, desde la metformina para la insulina hasta el letrozol para la fertilidad. Y por si fuera poco, hay terapias complementarias que cada vez tienen más ciencia detrás. La acupuntura, por ejemplo, ha demostrado que mejora el equilibrio hormonal. Y fijaos en lo de la microbiota intestinal, el que ya llaman el órgano sorpresa del SOP. Cuidarla con suplementos como la combinación de inositol y alfa-lactoalbúmina ha dado resultados que son, de verdad, asombrosos. Y todo esto, claro, nos lleva a mirar al futuro. La ciencia que estudia el SOP está avanzando a una velocidad de vértigo, y lo que se viene es francamente prometedor. Se está trabajando básicamente en 3 revoluciones. La primera, la medicina de precisión, para dejar atrás el café para todas y crear tratamientos a medida. La segunda, usar inteligencia artificial para personalizar los planes al máximo. Y la tercera, y con esto cerramos el círculo, es crear fármacos que vayan directos a la raíz, al cerebro, a soltar ese acelerador atascado del que hablábamos antes. Así que la idea principal, el gran titular con el que nos tenemos que quedar, es este. Hay que quitarse de la cabeza que el SOP es un problema ginecológico y punto. No, es un trastorno de todo el sistema. Es una conversación cruzada y alterada entre el cerebro, el intestino, el metabolismo y las hormonas. Por lo tanto, los mensajes para llevar a casa son claros, pero sobre todo, son muy esperanzadores. Primero, que el diagnóstico es posible y que los tratamientos funcionan. Segundo, que la salud mental no es opcional, es una pieza clave del puzzle. Y tercero, y quizás lo más importante, la información es poder. Compartir todo esto puede cambiarle la vida a ese 70% de personas que siguen sin respuestas. La respuesta es un sí rotundo. La ciencia no solo lo dice, sino que ya está demostrando que por fin estamos empezando a unir todas las piezas de este enorme rompecabezas. Y ese entendimiento es el primer, y el más importante, de todos los pasos hacia un futuro donde el SOP se diagnostique antes, se trate mucho mejor y sobre todo se comprenda como lo que es, algo complejo y total.